Mira, bueno, hoy me siento muy orgulloso en decirle que tengo un invitado aquí, Desafío, La Poderosa, tiene un invitado al cual queremos mucho, admiramos por su talento, por su sencillez y también por su devoción a promocionar los valores cívicos, los valores martianos, la cubanía, la solidaridad con otras naciones y además a no quedarse cruzado de brazos ante la tragedia del pueblo de Cuba y tratar de contribuir como les es posible y como lo hace con mucha eficacia, con la reflexión y luego escribir esas reflexiones para que nosotros podamos nutrirnos de instrumentos que contribuyan al cambio real en nuestro país. Me refiero a Julio Schilling. Julio Schilling es politólogo, es escritor y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y es miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Y precisamente acaba de publicar un libro, Democratización en Cuba, un manual conciso que va a ser presentado este jueves en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre. Ustedes conocen que está en el 3609 South Miami Avenue, este jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche, pues va a comenzar esta presentación de este interesante manual. Él le llama un manual conciso, Democratización en Cuba, y vamos a hablar un poquito con Julio. Gracias por estar con nosotros acá, Julio, es un honor. No, gracias a ti, Ramón, el honor es todo mío. Yo primero me honra tu amistad y realmente te lo digo de corazón, es un placer estar aquí contigo. Eres un gran luchador por la libertad de Cuba, por los derechos humanos, y has convertido, si se puede decir, un sacerdocio, el servicio al prójimo, particularmente muchos de nuestros hermanos que muchos pues le han dado la espalda, o sea, no, son como personas que estiman que no cuentan. Yo creo que tú te has señalado como un encargado. Yo creo que es una responsabilidad que Dios te la dio y tú la has asumido muy eficazmente. Te felicito por eso, y dos de las noticias que tocaste, hago mención de eso, ese éxodo que es realmente muestra del gran rechazo a esa dictadura en Cuba, que es parte de nuestra gran tragedia. O sea, que un pueblo tiene que abandonar el lugar donde nació, un lugar hermoso, un lugar que podía haber estado colocado en las cimas de las naciones del mundo, como muestra, da como esos propios hijos en libertad pues logran hacer, y sin embargo tienen que abandonar por condiciones tan arriesgadas, porque tú conoces bien, y la noticia pues que diste hoy da muestra de eso, de hasta el extremo de que el humano se arriesga su vida con tal de salir de ese sistema, porque eso es en efecto lo que causa. Yo creo que eso hay que entenderlo y en todo momento defender el derecho de los cubanos de buscar la libertad, porque no ha cambiado nada para que merite que se reconsidere esas facilidades de salir, porque la dictadura sigue estando en Cuba. Yo creo que eso tenemos que tener presente, y todos son nuestros hermanos. Nosotros hemos hablado de esto en muchas ocasiones. No se puede separar lo político y lo económico de una dictadura como la cubana, aun cuando personas no se sepan expresar por el fenómeno de la cultura totalitaria de esa realidad. Ese derecho hay que defenderlo a capa y espada, porque estamos defendiendo el derecho de ser libre y estamos señalando bien que sigue habiendo una dictadura, como es el caso en Cuba. Julio, Democratización en Cuba, más que un libro, tiene otro objetivo además de un libro. Tiene, me parece, por el subtítulo, un manual conciso
has señalado eso, lo has hecho de esa manera, para que además de nutrir el intelecto sirva de algo práctico. Cuéntame un poquito acerca de por qué le pones ese subtítulo. Porque el libro es totalmente una receta política usando economía de palabras, o sea, porque un manual pues no es un libro. Y digo, esto a propósito busco que las personas pues se puedan entender determinados conceptos políticos sin entrar en cosas. O sea, los dos primeros libros eran mucho más complejos, mucho más detallados, pero le faltaba lo que este tiene en el sentido de ser un manual para la práctica. Y esto es muy importante, Ramón, porque yo considero que la dictadura castrista está buscando todo esto que estamos viendo es parte de una negociación, o sea, un pacto para llevar al castrismo en la era después de la muerte de los hermanos Castro. O sea que ellos están en esa lucha, en sucesión de alguna manera, pero con el castrismo en el poder. Exactamente. Entonces ellos están conscientes de que el actual modelo no puede durar por toda la vida. O sea que la modernidad urge que se tenga una transformación. De hecho, hemos visto cómo las dictaduras se han puesto mucho más sofisticadas. Tenemos el ejemplo de Rusia, por ejemplo. Tenemos el socialismo del siglo XXI. O sea, son dictaduras que, pues, sin lugar a duda, hay más espacio que una dictadura netamente totalitaria, pero no sea una democracia ni se goza de plena libertad. El sistema es el problema. Uno de los acápites en el primer capítulo, o sea, vas con el hacha a derribar de raíz el sistema. No puede haber una sucesión, no puede haber una transformación, tiene que haber una transición definitivamente. Correcto, el sistema es irreformable y eso es fundamental entender, porque dictaduras totalitarias, y cuando vemos precisamente, volvemos al Éxodo, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué surge de esta manera y por qué no se puede separar lo político y lo económico? Porque es que este tipo de dictadura en efecto establece una fusión de todos esos elementos en uno. Entonces las secuelas que deja son muy profundas y tenemos que evitar el riesgo de que con la muerte de los Castro pues se diga, bueno, ya los culpables quedaron atrás, porque lo mismo pasó en Rumanía con la muerte del Ceausescu. Sin embargo, los que se quedaron en el poder habían sido sus allegados hasta los otros días antes de fusilarlo, y continuaron esa política por unos años más. Entonces, de nuevo, con otro rostro, con otra presentación, con otro modo de ejercer el despotismo, pero no había libertad ni era una democracia funcional en ningún sentido. Entonces es el sistema el culpable, y es importante hacer el juicio moral al sistema completo, porque eso es lo que sirve para que tanto en la cultura como en las instituciones democráticas que se forman se rechace el sistema. No solo personificarlo como decir, bueno, era esta figura, ya ellos no están y se acabó el mal. No, esas figuras se ampararon en un sistema, fue lo que pusieron en práctica, que es el comunismo internacional. O sea que ese es el gran culpable. No importa si se dice, bueno, pero no se practicó a ciencia cierta. Bueno, el capitalismo tampoco se ha practicado a ciencia cierta. O sea, todos los modelos pues tienen determinados matices. Hay muchos que dicen, bueno, la democracia pues no se ha practicado como se debería. Bueno, eso no es el punto. No importa, lo que es practicable es malo y hay que reformarlo, hay que quitarlo, derribarlo totalmente. Exactamente. Hay una advertencia, o sea, tú adviertes de un peligro, el peligro de priorizar la economía, y esto es a la luz de todos estos movimientos que estamos viendo
viendo que se le está dando mucho auge a las supuestas reformas económicas, en donde no ha habido ninguna reforma política, obviamente. ¿Es por eso? ¿Es una consecuencia de esto? Es completamente por eso, porque la economía transnacional, la economía globalizada, ha servido a las dictaduras enormemente, porque les ha dado una validez ante los ojos del mundo libre extraordinario, por el simple hecho de que las economías que ellos están empleando, los modelos que están empleando, pues tienen matices de las economías capitalistas. Entonces empieza la gran confusión, y eso fue parte de la atracción del fascismo en los años 30, que hubieron muchos empresarios, muchas personas de la clase media, que se sintieron enormemente atraídas porque decían, bueno, está la propiedad privada, esto no es comunismo, pero no se dieron cuenta que el poder político en efecto los dominaba, y en efecto usaba la economía para, o sea que la economía había quedado politizada totalmente. Entonces, si se va a poner una prioridad en la economía, pues entonces vemos el fenómeno, por ejemplo, de China y en Vietnam, que quedan totalmente justificados. Y es parte de una mancha en la conciencia de sociedades libres, porque en efecto han construido un monstruo que sigue viendo, y me refiero a China y Vietnam, pero particularmente China, sigue viendo al mundo libre como su enemigo, conspira contra él. Lo que pasa es que tiene otra metodología en cuanto al robo intelectual. Es la entidad que más puertos en el mundo controla, el régimen chino. Entonces bien tiene una especie de casi monopolio con las piedras que se le llaman para precisamente construir determinados químicos especiales. O sea, China está avanzando enormemente en tener una influencia sobre el mundo. Vemos su presencia en el África, su presencia en Asia, su presencia en América Latina. Todo esto es para extender una hegemonía. Es una nueva forma de subvertir el orden por medio de la economía, y el problema es que mucho de esto se ha abastecido con capital de los países libres. Entonces eso hace que la entidad comercial en efecto se convierta en un gran amigo de esta dictadura. En otras palabras, que ponga presión en su gobierno democrático para que los deje quietos. Julio, voy a salirme un poquito de quizás el próximo punto, que son los 10 puntos de los cuales tú muy bien desarrollas. Podemos ir por donde tú quieras, mi querido. Pero ¿crees que el desmonte de las instituciones en Cuba fue el derrumbe normal de estas instituciones bajo un régimen tiránico que se olvidó de ellas, que no la fomentó, etcétera, o que fue algo premeditado, que fue algo científicamente desarrollado para poder controlar el poder político en la forma en que tú tú magistralmente describes acá? ¿Crees que es profeso o es la consecuencia normal de una dictadura? ¿Te refieres a lo que pasó en Cuba? A que se desintegraron las instituciones civiles en Cuba, cívicas, etcétera, patrióticas, de toda índole. Mira, igual que... Y le permitió el control absoluto al régimen. Correcto, mira, igual que ese es un manual para establecer la política y las bases para que se pueda llegar a la democratización y evitar que el despotismo retorne. El comunismo sigue un manual también para implementar su sistema, y eso requiere la destrucción de la sociedad preexistente, o sea, la sociedad con todas sus instituciones, con todas sus tradiciones. Y esto es muy antiguo. O sea, los bolcheviques en Francia, Ramón, en efecto cambiaron el calendario, todo esto es para hacer olvidar el pasado como si no existe. ¿Te das cuenta? Entonces requiere una desnaturalización de la verdad. O sea, la historia la reescriben, y es necesario, es fundamental, porque recuerda que la meta es pues tener el nuevo hombre, y en esto el fascismo, o sea, el nazismo, pues hacía exactamente lo mismo. Ambos consideran que están pues leyendo determinadas leyes, en un caso leyes de la historia, en los fascismos leyes de la naturaleza, pero consideran que ellos pues son los escogidos para implementar este proyecto, y es necesario el desmantelar todo. O sea que eso, sin lugar a duda,
es necesario, pero tu punto del factor de control, sin lugar a dudas, ya entrando en el terreno práctico, sin lugar a duda, un pueblo teniendo que resolver sus necesidades básicas, cuyo empleo depende del Estado dictatorial, donde su vivienda de una forma depende del Estado dictatorial, de dónde vive, de dónde se muda, su capacidad para hacer todo, su educación, su salud. Cuando hay ese dominio total de la sociedad, pues claro, el régimen contiene la puerta grande. Y hemos visto, mira, el modelo chino es un ejemplo emblemático en cómo una sociedad puede prosperar económicamente, que sin duda lo ha hecho, y a la misma vez logra domesticar a la sociedad a que acepte las normas que ellos han establecido, con tal de poder seguir teniendo ese bienestar y además, pero aún la prosperidad económica, la política por supuesto no hay avance, pero la prosperidad económica es para un sector solamente de la población, ¿no? Sí. La mayor parte de la población permanece de todas maneras sometida. Correcto, son todos los que están, y ahí está la clave. Lo que tú acabas de decir, de una u otra forma tienen una conexión, tienen el beneplácito del poder político. Por eso el Partido Comunista Chino tiene más empresarios que intelectuales o campesinos, por ejemplo. O sea, que las claves para el éxito te tienes que plegar al poder político. Si no, desapareces. Entonces, pues, esto es fundamental, y el punto que también esa otra parte que es mucho menos visible para el mundo, ¿no es verdad? Y aquí es donde entra la economía globalizada. Por ejemplo, mira, cuando Steve Jobs, ¿no es verdad?, está desarrollando uno de los teléfonos, quería un cristal, a última hora decidió que no quería en el teléfono que se pudiera la pantalla romper. Entonces, antes de lanzar el modelo, le dijo a sus 30 vicepresidentes, le dijo: óyeme, yo quiero cambiar el formato porque tenemos que hacer este tipo de pantalla que no se rompa a última hora, y quiero hacerlo para sacar el teléfono cuando lo teníamos planeado. ¿Dónde lo podemos hacer? Bueno, se lanzaron esta gente por todo el mundo a ver dónde lo podían hacer, y el único lugar que respondiera era China. ¿Por qué? Porque opera en tipo militar. ¿Te das cuenta? Es una fábrica que tiene operación 24 horas, básicamente con un orden militar funcionando. Julio, vamos a identificar la planta y regresamos con esta interesante charla de Julio Chillings en relación a su libro Democratización en Cuba, y este jueves la presentación de este libro, donde también va a haber un panel, va a estar moderada ese evento, moderado por el doctor Ángel Omar Bento, y va a dar la bienvenida el padre Juan Rumín, que queremos todos, y esto va a ser en el Salón Varela a las 7 de la noche de este jueves. Vamos a identificar la planta y regresamos enseguida. En los controles, mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, de invitado Julio Chilling. Es, como les conté, pues politólogo, escritor, y pues alguien que ha ayudado a mantener mucho la visión de una Cuba democrática, y se preocupa por crear herramientas que nos ayuden de una forma, y además lo hace de una forma muy humilde, que nos ayuden a lograr ese propósito. El libro básicamente pues se concentra o se centra en 10 puntos fundamentales que tú piensas que son esenciales para ese proceso de democratización, ¿no? Dices tú acá que las dictaduras totalitarias, como el caso del castrocomunismo, requieren un desmantelamiento total del régimen. Eso solo no es suficiente. Se requiere una serie de medidas jurídicas, éticas y políticas para asegurar que el sistema sea desintegrado de forma integradora. Adicionalmente, es vital concretar legislación, incorporar mecanismos y adoptar políticas sensatas para desincentivar la inconformidad y obstaculizar su reaparición, tal vez portando otro vestuario del mismo mal que ha azotado a Cuba por tantos años. Al pie figuran 10 puntos que intentan abarcar los factores principales para alcanzar e institucionalizar la democracia en Cuba. Y el primero,
le das una importancia, una prioridad. Justicia transicional. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Cómo no? Antes de eso quiero señalar, porque esto es muy importante, que entre los panelistas que van a estar honrando esta obra, todos son personas que aprecio, y una de ellas eres tú. Y yo te agradezco enormemente, Ramón, que tú vas a ser uno de los panelistas que va a exponer, porque bueno, para mí, si bien digo, me han metido en camisa cebada. Todos los libros es como un hijo, y en este sentido uno busca personas que realmente pues siente afinidad, así que realmente me honras, y bueno, Ramón Saúl Sánchez, gracias, pues va a ser una de las personas. Va a estar también Frank Rodríguez, Jorge García y Santiago Alpizar como panelista. La justicia transicional es el punto más importante, como tú señalaste, y el nombre es un concepto titulado así relativamente nuevo de la Corte Penal Internacional, que surge a raíz de lo que ocurrió con los juicios de Nuremberg, y eso es en efecto proponer que el pasado que ocurrió bajo la dictadura tiene que examinar, o sea, los crímenes que ocurrieron, porque es un derecho de toda sociedad que ha estado bajo una dictadura tener acceso a un sistema que le dé respuesta, que le dé que se pueda indagar acerca de qué ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron los responsables, y que existe un mecanismo de indemnización. Todo esto es con el propósito de evitar derramamientos de sangre innecesarios, de evitar que personas tomen la justicia por sus manos, y buscando promover la confianza de una sociedad que ha vivido por numerosas décadas bajo una dictadura totalitaria, que crean en un sistema, particularmente el sistema de justicia, que sepan de que si alguien, que si le hace un mal, existe el mecanismo donde, por un debido proceso, con todas las garantías, porque esto es fundamentalmente asegurado, o sea, tiene que tener la garantía del debido proceso, y que después el veredicto que sea se respeta, se honra. Eso es como conduce a una sociedad a respetar normas democráticas, un Estado de Derecho, y por eso la justicia transicional es tan importante. ¿Por qué transicional? O sea, obviamente en una sociedad libre tiene que haber un sistema de justicia permanente, perdurable. Correcto. ¿Por qué transicional? Transicional es porque busca, o sea, surge como mecanismo operativo del Ministerio de Justicia, ¿no es verdad? Pero transicional porque busca examinar los crímenes que ocurrieron durante la dictadura. En otras palabras, se entiende que en determinado momento ya no hace falta, porque ya se ha, en otras palabras, ya se ha abordado el tema sin quitar, lógico, la justicia que sigue funcionando. Pero la justicia transicional busca primero esclarecer el crimen, después responsabilizar al culpable. Esto no quiere decir que el culpable pues va a ir a la cárcel, pero por lo menos tiene que responder delante de las autoridades por determinados cargos que otros ciudadanos, o sea, y el proceso de investigación ha brotado. Si al final pues hay culpables y las víctimas son encontradas como tal, pues tienen derecho a una indemnización, que la importancia de eso no es tanto lo que van a recibir, porque en la práctica, y esto no es solo en el caso cubano, sino a través de otros modelos donde está ocurrido, la importancia principalmente es que es justo, ¿no es verdad?, que se le dé una indemnización a la víctima que ha sufrido una persona que se le cortó la mano, que se le golpeó, que ha padecido determinados traumas de los cuales nunca se va a poder recuperar. Tiene ese derecho, y esto sirve porque a la misma vez tiene funciones colaterales muy importantes en la psique de un pueblo, y es el juicio moral que se le está haciendo a algo que ocurrió, porque lo peor que puede pasar es la impunidad. Es la impunidad.
es la impunidad, porque es que eso no solo invita a que vuelva a ocurrir, sino que las personas realmente, en todo sentido, no solo en lo político, lo vemos en la vida, la actividad criminal, pues no tienen miedo a hacer un mal porque saben que van a salir muy bien parados con la justicia, porque la justicia no existe, es muy débil, y esto es precisamente en democracias incipientes que no tienen instituciones sólidas el mayor peligro. Julio, hay personas que argumentarán, bueno, eso que está hablando envía un mensaje hacia aquellos que pueden estar complicados con el régimen, los puede asustar y crear obstáculos mayores a la hora del proceso de liberalización, no de democratización, sino en el proceso de liberalización. ¿Cómo tú respondes a eso? Es una lectura válida que se puede dar, pero también hay otra lectura, y eso es que precisamente los que están dentro pueden ver en estos conceptos como una garantía para dejar de llevar ese tipo de actividad criminal y cooperar con el desmantelamiento del sistema. Y una disuasión, porque el temor también que le puedan pasar. Si no se han metido todavía a hacer a cometer crímenes, etcétera. Exactamente. Y fíjate que en todo, fíjate si el principio de esto es tan válido, que cuando hemos visto a un nivel mucho más bajo, donde se tira fotos, se filma de personas que son represores, esos represores no se quieren identificar, no quieren. ¿Pero por qué no quieren? Bueno, porque en el fondo saben que lo que están haciendo es mal y temen que algún día pues tengan que comparecer delante de la justicia. Entonces yo creo que eso es importante. Aparte, Ramón, tenemos que tener en cuenta que los sistemas sacan lo mejor, lo peor de la persona, y nosotros queremos un sistema que premie la buena acción, que premie aún esa persona que ha hecho pues cuestiones cuestionables, que esté en una posición de redimirse y precisamente de dar un paso hacia adelante para poner fin a ese mal que tanto daño ha hecho. Mencionas acá que para poder lograr todo esto no se puede tolerar la antítesis de un Estado de Derecho, que es precisamente la impunidad. Correcto. Vemos el proceso en Colombia ahora, y muchas personas piensan la mayor parte de los crímenes que cometieron los guerrilleros van a quedar impunes. Tú haces un análisis casi estadístico, comparativo, donde realmente lo que enfocas acá es, miren, este proceso en términos prácticos es más psicológico que real, en el sentido de que no todo el régimen va a ser procesado, no todo el mundo va a ser puesto en el banquillo de los acusados. La experiencia, o sea, la empírica nos dice que muy poquitas son las personas que realmente, pero el sistema, el proceso sí debe existir para que las personas se sientan respaldadas y psicológicamente el ciudadano se sienta de alguna manera como que puede desahogarse y se siente respaldado jurídicamente. Hablan un poquito de ese concepto. Mira, cuando miramos el caso más emblemático de el desmantelamiento de un sistema totalitario, ¿verdad? Que se abrazó una ideología, un sistema de creencias, y pues fundó realmente todo un aparato económico, militar, social, fue en Alemania nazi, y ese proceso se desmanteló. Entonces es el caso emblemático, y sin embargo, de los 65 millones de alemanes que existían al concluir la Segunda Guerra Mundial, solo 1.600 personas encararon cargos criminales severos. Estamos hablando, si lo llevamos a la población de Cuba, menos de 350 personas. Una cuarta parte de la población tuvo de una u otra forma sí que responder ante las autoridades, pero los que realmente tuvieron que encarar una condena fuerte es una ínfima parte de la población. Pero ¿qué ocurrió? Sí se desmanteló el sistema, sí, su simbología, sus instituciones, sus valores, sus costumbres, todo esto
fue desmantelado, porque si queda, pues entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo vamos a dejar una estatua de Lenin si estamos diciendo que el comunismo es malo? Entonces es como realmente trae grandes confusiones. Entonces es necesario, porque lo que no puede haber discusión es que lo ocurrió fue malo. O sea, si decimos, bueno, todos los sistemas tienen sus cosas malas y sus cosas buenas, no, o sea, eso, porque si miramos por logros económicos, bueno, el nazismo tuvo un promedio de crecimiento ante la guerra del 15%, pero eso no quiere decir que eran buenos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que esto es fundamental, sobre todo si estamos abrazando la democracia como un fin que queremos. El otro punto, el número 2, es descomunización. ¿Cómo descomunizar a Cuba? ¿Cómo se hace eso? Que en un país donde se han pasado 60 años utilizando todos los métodos psicológicos y todos los recursos, ¿cómo se revierte eso y en qué tiempo puede pasar eso? Sin lugar a dudas hay muchos intereses que van en contra de eso, pero para poner tu ejemplo básico, parques con el nombre Ernesto Che Guevara, parques no puede haber, no puede existir. Hay que toda esa simbología tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas fue una dictadura. La verdad, su fecha tienen que cambiarse, borrarse del calendario, efectivamente. Personas que estuvieron en posiciones bien vinculadas al régimen no pueden seguir. ¿El Partido Comunista como tal? El Partido Comunista como tal, a mi juicio, es necesario que se ilegalice, porque pero te voy a decir por qué. Esto no quiere decir que no pueda haber, o sea, la socialdemocracia respeta un régimen democrático. Si un partido que abraza ciertas ideas, ¿no es verdad? Siempre y cuando de la izquierda, pero siempre y cuando respete el régimen democrático, está válido. Pero es que el Partido Comunista Cubano es la entidad que sirvió, es el órgano represivo. A ver, en el libro me parece que abordas eso, lo distingues del partido tradicional, describiéndolo como más bien una organización mafiosa, una organización delictiva, una organización que secuestra los destinos de un país, y ya eso no es un partido per se. Correcto. Dentro del juego democrático. Es así. Cuando el Estado no debería estar identificado con un partido. Cuando un partido absorbe el Estado, ya entonces pues dejó de ser partido. Confiscó el resto del derecho de la demás. Exacto. Entonces, como tal, tiene que ser ilegalizado, porque ya abandonó. Un partido tiene que respetar, y en toda democracia, un partido de derecha, de centro, de izquierda, no importa. El partido entiende que nunca va a controlar el Estado, que meramente está representando al soberano, que es el pueblo, por el tiempo que le toca su mandato. Pero ya a la vez que se hace cargo y asume el Estado, y después está diciendo, bueno, que el país somos nosotros y todos somos, ya entonces esas características abandonó lo que se conoce como partido, y por eso es que debe ser ilegalizado. Además de ese proceso interno, en el punto número 3 tú propones publicar la subversión y los crímenes internacionales, o sea, que el mundo conozca la verdadera naturaleza y cómo este régimen influyó en desestabilizar otros países y en crear, o sea, contaminar a esas sociedades también. Eso es fundamental como servicio a la humanidad, porque el papel de Cuba comunista en la subversión internacional, particularmente en el hemisferio occidental, ha sido monumental. Entonces, eso hay que publicarlo, eso se tiene que conocer, y si algún país pues quiere solicitar la extradición de algún cubano y los tribunales cubanos determinen que hay base para hacerlo, pues perfectamente es válido. Pero todo esto se tiene que dar a conocer, porque no puede haber secretos para el mundo, porque los víctimas no son solo cubanos, sino son... Punto número 4, identificar y recuperar activos secretos, malversados y enriquecimientos ilícitos. Es obvia la respuesta. Claro que una nación debe tratar de hacer eso, pero en el mundo en que vivimos, por ejemplo, te voy a poner ahora el ejemplo mismo que estamos viviendo. El mismo creador de la guerrilla, el que estimuló la guerrilla, el que respaldó la guerrilla, fue el régimen de Cuba. Yo no dudo
y lo he dicho muchas veces aquí, yo no dudo que de este proceso Raúl Castro salga con un premio Nobel de la Paz compartido con Juan Manuel Santos. Por supuesto que eso es una de las cosas que está buscando. Y cuando eso pasa, ¿cómo tú dices, le dices a la familia, a Raúl, a quien se vaya por ahí cómo tú le dices al mundo que tú quieres que regresen todo eso? Yo estoy de acuerdo que debe hacerse, pero estamos hablando en la realidad de este mundo tan complicado que vivimos. Por eso el publicar toda la actividad subversiva es importante. Es importante. Porque eso de entrada ya presenta un caso, correcto. Claro. Y segundo, son empresas que en gran parte unas cuantas familias han robado, o sea, han saqueado la economía cubana, o sea, los recursos, el patrimonio nacional de Cuba, ellos lo tienen como si fuera una empresa y tienen la protección del Estado y pueden moverse, entrar, salir, lavar dinero con total impunidad como si no ha pasado nada. Entonces son empresas que operan en la sombra, furtivos, que no tienen el nombre claramente identificado con el régimen dictatorial, pero del cual la dictadura castrista sí gana 1% de toda la actividad económica. En el punto número 5, multar las empresas cómplices y violadoras de los derechos laborales en la isla. Bueno, las multas van a ser gigantescas porque casi todas ellas hacen eso. Exacto, y eso es muy lamentable y tenemos que entender de que es muy, porque dicen, bueno, pero eso, cuando a alguien le paga un sueldo miserable a alguien que trabaja en el país del tercer mundo, pues eso no es ético. Bueno, está bien, es un punto válido, pero la gran diferencia es que si pueden contratar directamente a la persona, por lo menos la persona está eligiendo y se está recibiendo el dinero directamente de la empresa. En cambio, en el caso cubano, toda la negociación es con la dictadura que está en el poder, la dictadura política. Entonces quien confisca básicamente la mayor parte de ese dinero que se le está pagando. Entonces eso viola normas laborales internacionales. Julio, sigues y abordas otros tópicos como las propiedades confiscadas por el régimen, la deuda externa castrista, no cubana, castrista, que hay que repudiar. También hablas de la Constitución, y esto me parece muy interesante, esto de la Constitución, y leyendo esta parte de la Constitución, me vino a la mente una noción de lo difícil que va a ser, ¿no? ¿Cómo tú brincas de la Constitución socialista, donde todos los juristas, todos los jueces, todo el mundo pues usa ese instrumento, a la Constitución de ahora para ahorita, a la Constitución de 1940, que es lo que tú sugieres aquí? ¿Cómo se hace ese brinco? ¿Cómo se cambia de una para la otra y que sea todavía funcional? Por un tiempo corto, la verdad, el gobierno democrático cubano en esa transición de primero anular lo que es la Constitución actual, primero porque viola una serie de normas internacionales, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, o sea que eso hay que abolirlo. La Constitución de 1940 hay que modificarla, sin duda, quitarle muchas de sus provisiones, pero sigue el mismo linaje histórico y es la última carta democrática que tuvo Cuba. Me parece muy interesante el libro. Este jueves a las 7 de la noche en el Salón Varela, Julio Chilling, Democratización en Cuba, un manual conciso. Presentador va a ser el doctor Omar Bento, con la bienvenida del padre Juan Rumín, y los panelistas Fran Rodríguez, Jorge García, Santiago Alpizar y un servidor. Allí nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Julio, gracias. Gracias. Vamos a hablar de otros tópicos importantes también, que sé que tienes mucho conocimiento de ellos. Gracias, Freddy, por la asistencia técnica, a ustedes por la sintonía. Que Dios los acompañe mucho. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez. Buenas tardes, pueblo de Cuba. Desafío. Un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío.